Buscar en el libro de Génesis capítulo 28, versículo 12. Versículo 11, mejor, Génesis 28, 11. Dice la palabra: y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Señor, te damos gracias, bendecimos, exaltamos tu poderoso nombre, te reconocemos a ti, Dios de la gloria. Hoy, Señor, te bendecimos, gracias por permitirnos dirigirte en nuestras alabanzas y que tú estés en medio de nosotros. Te pedimos que tú nos continúes ministrando, Señor, tu palabra y tu verdad, en el nombre de Jesús. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la puso como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Bueno, aquí vemos en Génesis 28 esta narración de lo que fue la aparición de Dios a Jacob en un lugar que más tarde él bautizaría como Betel. ¿Sí? Jacob, como sabemos, emprendió una huida en razón de lo que se generó, pues, el conflicto con su hermano, en el que pues él tuvo que suplantarlo a su hermano para obtener de su padre Isaac la primogenitura. Sí, para obtener de su padre Isaac la bendición del legado espiritual. Y digo que le tocó pues porque hay varias consideraciones allí, ¿no? La primera es que su madre lo está impulsando a eso, y pues hay una cierta presión de parte de ella. Incluso ella mencionaba o tenía en su mente palabras revelacionales sobre su descendencia que ella conocía, en la que Jacob iba a terminar siendo pues quien cargue sobre sus hombros ese legado familiar de bendición, de relación con Dios, de propósito de Dios. Y además también porque digo pues que le tocó porque él negoció con Esaú esa primogenitura previamente, ¿sí? Puede parecer algo de poca importancia, pero yo pienso que no es así, porque el hecho de que hayan negociado antes le daba cierto, entre comillas, derecho. Lo que pasa es que Esaú obviamente no estaba dispuesto a soltar digamos, esa bendición, muy a pesar del hecho de que él ni siquiera entendía que la bendición no era un título, un derecho de propiedad, digamos, o unos privilegios de ser primogénito sobre un tema material, porque en Esaú se ve mucho eso, ¿no? Se ve una percepción de la bendición más que todo humana, natural, ¿sí? En la que lo único que le daba valor era, digamos, la herencia natural que podía obtener y los privilegios que le eran concedidos por ser el primogénito, que eran notorios, eran muy superiores al resto de los hijos.
Entonces en Esaú se ve eso. Entonces por eso es que trato de establecer o ponderar que Jacob también se encontró en una cierta situación de presión, de un momento en el que tenía que actuar y arriesgarse, digamos, a asumir un rol que luego entonces uno piensa de pronto que fue incorrecto, pero no es así. Entonces emprende su huida y en su huida, pues él básicamente entra en cierta angustia, en cierta inquietud, que más adelante reflejan los versos que vamos a leer, ¿no? Pero dice que salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, eso estoy leyendo versículo 10, y llegó a un cierto lugar. Entonces, ya cuando había recorrido cierto trayecto, ¿sí? Dice que llegó a un cierto lugar y durmió allí. Notemos el nivel, digamos, de desprovisión, ¿sí? En la que Jacob emprende su huida. O sea, él no dijo me voy con las tiendas de mi padre, con los camellos de mi padre, quizá con los sirvientes de mi padre, no me voy con nada de eso. Básicamente, por lo que uno ve en el pasaje, uno ve que Jacob se va con lo que tiene puesto, ¿sí? No lleva una almohada, no lleva una tienda como para pasar la noche, ¿sí? Fue, digamos, una huida muy repentina, muy urgente, que no le dio tiempo para nada a Jacob. Él no dijo, me voy con los derechos, me voy con las escrituras porque obviamente estoy haciendo una, digamos, recomposición contemporánea de lo que uno puede pensar, ¿no? Obviamente en ese tiempo no había eso, pero me voy con las escrituras de mi padre, me voy con los derechos, me voy con... No, él se fue como estaba, huyendo de la ira de su hermano, y obviamente ahí parece que espiritualmente nada ha cambiado. Es decir, aparentemente después de la bendición de Isaac sobre Jacob, nada ha cambiado. Pero por supuesto que en ese punto ya habían ocurrido muchas cosas trascendentales a nivel espiritual. Una de ellas se expresa, se evidencia en este pasaje que leemos. O sea, Jacob llega a cierto lugar en total estado de desprovisión, pero él tiene una visión, ¿sí? En un sueño de algo espiritual que muy pocas personas han podido ver, o por lo menos muy pocas personas pueden decir, eso a mí me ha ocurrido o me podría llegar a ocurrir, ¿sí? Y es eso precisamente lo que leímos. Lo que leímos es una visión espiritual en sueños, pero es una situación real en la que le da a Dios la promesa de una bendición, ¿sí? Digamos que le confirma que ahora sí, después de la bendición de Isaac, ya estaba sobre su cabeza, sobre sus hombros, sobre Jacob, el legado del propósito de Dios. Y aquí es importante detenernos un momentico, porque solamente personas muy intuitivas, muy capaces, muy afinados en su discernimiento, pueden llegar a valorar lo que es el propósito de Dios. Mire que a la gente eso le tiene sin cuidado en la mayoría de casos de las personas. Les tiene sin ninguna inquietud, sin ninguna preocupación, eso no pasa por sus mentes, ¿sí? Ellos están viviendo su vida, están en sus afanes, ¿sí? Muchos de nosotros éramos así. ¿Cómo? Viviendo en nuestra agenda, en nuestro pensamiento, ¿sí? Nadie le importa rastrear dónde está actuando Dios, nadie le interesa saber dónde se está moviendo, ¿sí? Por eso es que hay un pasaje que es muy fuerte, que es una referencia al Antiguo Testamento, que también está en el Nuevo, por supuesto, porque es una referencia al Antiguo, que dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Sí, y en un sentido meramente estadístico es porque la mayoría, abrumadora mayoría, son personas más al estilo de Esaú, ¿sí? Desconectados, sin ningún interés por las cosas del Señor. Y por supuesto, si uno no tiene ningún interés por las cosas del Señor, lo que menos interesa u ocupa la mente es el propósito de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el caso de Jacob,
es clave notar que él lo que está detrás de, o digamos lo que le inquietaba era el propósito de Dios, ¿sí? Y por supuesto sabía, porque él no era ningún, ingenuo, él sabía que en el propósito de Dios había amplia y abundante bendición. No estoy muy cómodo con la desatención de ustedes, ni muchachos nuevos que fueron traídos por primera vez, ¿vale? No estoy muy cómodo con eso, porque veo mucho movimiento. Entonces, si gustan quedarse, regálenme su atención, si gustan quedarse, ¿vale? Gracias. Entonces, mire esto. Jacob sabía que dentro del propósito de Dios se podía experimentar una bendición amplia, generosa, abundante, respaldo, porque lo vio en su abuelo. Su abuelo era un pesado de la fe, su abuelo era una persona con un peso de gloria importantísimo, vio milagros, su abuelo, ¿sí? Tenía un respaldo muy, muy grande, su abuelo. Entonces, Jacob tenía, digamos, esas nociones, esas experiencias que al final iban siendo parte del linaje que para él ya eran suficientes, ¿sí? Para entender que dentro del propósito de Dios, pues está completa la persona. Eso, por ejemplo, la humanidad impía ni siquiera lo sabe. O sea, se lo tiene uno que decir, ¿pero por qué? Nosotros tampoco lo sabíamos. ¿O hay alguno de nosotros que nos estamos congregando con regularidad que sabíamos eso? No, pues nosotros es más, cuando a veces se acerca uno al Señor, uno lo que quiere es a ver cómo lo involucro en lo mío, pero que siga siendo lo mío. ¿Estamos de acuerdo? Que siga siendo lo que hablábamos hace unos cuantos cultos, ese castillito de cartas que tan delicadamente nosotros construimos con todo el cuidado para que no se nos salga de control las cosas. Eso es. Luego entonces nos vamos enterando con el paso del tiempo y del flujo revelacional, nos vamos dando cuenta que no, que es algo de lo que el hombre ha caído, el propósito de Dios, y que es algo a lo que está invitado a retornar, ¿sí? Al propósito de Dios, ¿sí? Por ejemplo, algo que está invitado a retornar es a la comunión con Dios eterna. Por eso, mire, el pecador se condena en el infierno, mucha atención a esto, pero ese no es el propósito de Dios. ¿Se me explico? Que el pecador se condene en el infierno, no es el propósito de Dios. Si el asunto es puntualmente por la voluntad de Dios, eso no ocurre, ¿sí? Sino que en la criatura creada, el ser humano, que es la escala creacional, digamos, más especial, no en cuanto a facultades ni a poder, porque no es así en ese aspecto, en ese apartado, sino más especial en cuanto a que Dios lo crea a imagen y semejanza, le da una función muy parecida a la de Dios en los lugares celestiales, pero se la da en la tierra, ¿sí? El propósito no era una desconexión, no era que tuvieran que apartarse, no era que tuvieran que romper y que Dios tuviera que castigar el pecado, ni que tener en prisiones a los hombres, porque el infierno es una prisión. O sea, nosotros podemos tener muchas ideas del infierno, pero al final del día es una prisión que tiene llaves. Por eso hay una parte que dice, sí, a ver si lo ubico, y el abismo también, ¿no? En Apocalipsis, mire lo que dice en Apocalipsis 1:18. Vamos a leer desde el 17, porque ¿cómo le quito yo un verso que es recortico aparte para simplemente simplificarlo cuando lo que deseo es darle notoriedad a las palabras de Cristo nuestro Señor? 17. Cuando le vi, el apóstol Juan está hablando, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, mucha atención, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ese es Jesús hablando, ¿sí? Y el que vivo, nosotros sabemos que Él está vivo,
y estuve muerto. Atención a esto. ¿Sí? Y he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene las llaves del infierno? Porque sabemos que el infierno está dentro del Hades. ¿Sí? De pronto nos haga falta refrescar un poquito ese concepto. El Hades es una situación topográficamente como lo siguiente. Ustedes lo saben, pero lo recuerdo por si a alguien le puede ser de interés. La situación topográfica del Hades es dos, digamos, plataformas dentro de la tierra, pero son lugares espirituales, ¿sí? Que están separados por una cima con S, un gran hoyo, un gran hueco, un gran abismo. Eso hace parte del Hades, ¿sí? Entonces, para que lo podamos entender, esta mano va a representar una de las plataformas del Hades y esta otra va a representar la otra, y están separados y están en un sentido, digamos, de elevación respecto de esta con respecto a esta, ¿sí? Aquí está el infierno, en esta plataforma. Es un gran lugar enorme que recibe las almas de los que no se han reconciliado con el Señor, han pecado y que Dios no quisiera que fueran para allá, pero tienen que ir. Viene una cima con S, que una cima con S es un abismo, un hoyo, una concavidad muy profunda, ¿sí? Imposible de traspasar de un lado a otro, ¿sí? Y entonces luego sube la otra plataforma y acá está un lugar dentro del Hades que se llama hasta hoy el seno de Abraham. Es un lugar distinto a este porque este es de puro tormento, este es de un relativo reposo, ¿sí? Bueno, pues tanto de este espacio como de este último de acá, que es la cima con S, como de este, ¿quién tiene las llaves? ¿Sí? O sea, mire a quién estamos conociendo, ¿estamos de acuerdo? Porque a veces uno dice, no, pues, por eso es que él dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y eso nosotros lo vemos en la vida, sí, claro, pero es tan trascendental como estos aspectos espirituales, ¿sí? Entonces uno dice, ¿qué es al final del día el infierno dentro del Hades? Una prisión, ¿estamos de acuerdo? Una prisión donde están los condenados recibiendo un relativo castigo, por supuesto, todo medido conforme a las iniquidades que hayan cometido. ¿Cuáles? Las mentiras, la promiscuidad sexual, la deshonra a los padres, los abortos, las filosofías anti-Dios. Y la lista es enorme, es larguísima, de pensamientos, de desórdenes en todos los sentidos, de condición pecaminosa, ¿sí? De condición pecaminosa. ¿Quién tiene las llaves de eso? El Señor. Es una prisión, pero el Señor la pone allí, digamos, porque es necesario ese espacio, pero no es porque desee que el alma del hombre se pierda. Entonces, desde ese punto nos damos cuenta que es un asunto de propósito de Dios la salvación, ¿sí? Y que esta enmarca un propósito de Dios más personal, más específico con cada uno de nosotros, así como lo fue con el linaje de Abraham. Entonces, en el caso de Abraham, note usted que Abraham está dentro del propósito de Dios. Y dentro de ese propósito de Dios hay un plan muy específico para él, lo suficientemente grande y colorido como para no solamente tratar el tema de su salvación, porque Abraham ocupó el seno de Abraham, en un consuelo. Por eso el rico Abraham le dice al rico, recuerda, le dice al rico, que tú tuviste tus bienes en tu vida, pero ahora es consolado aquí. Entonces, ¿qué recibe en el seno de Abraham? Consuelo, ¿sí? Y tú atormentado allá. Todo eso es importante. O sea, uno a veces, mire, la Biblia y la cultura cristianizada, digamos, si no se maneja con responsabilidad y atención a la verdad,
puede seguir usted en el mismo aturdimiento espiritual que no lo va a llevar a un buen destino, ¿sí? Y eso es lo que le ocurre a nuestros familiares cuando les predicamos, eso es lo que ocurre a nuestros amigos cuando les predicamos, eso es lo que le ocurre a la gente cuando les predicamos, ¿sí? Yo tenía un intenso y reñido debate sin testigos, pero lo tenía, con un compañero de la U, ¿sí? Y yo le decía, ¿cómo me vas a decir tú que tú tienes al Espíritu Santo cuando yo te veo que tienes unas expresiones prácticamente alineadas con el satanismo? Porque él expresa en sus redes sociales todo eso, grupos prácticamente, digámoslo así, mortecinos espiritualmente hablando, ¿sí? O sea, son de mensajes, de contenidos y de filosofías de construcción artística completamente satánicas, ¿sí? Teníamos eso. ¿Y qué es lo que percibo en razón de lo que les comento? Aturdimiento. O sea, sabe cosas o las ha pensado o alguien se las ha dicho, cosas de la Escritura, pero no las entiende, no está apercibido, es como que si estuviera en un cierto estupor espiritual, como si estuviera nublado sus ojos y no ve la urgencia y no ve la necesidad del cambio. Entonces, ¿qué ocurre? Eso pasa aquí. Entonces, por eso es que les demandé atención, ¿sí? Y si se los demando, se lo puedo demandar a cualquiera de ustedes, ¿sí? Porque si no, tranquilo, usted, no hacemos nada. Si no hay atención, si no consideramos esto, por ejemplo, ahora estés consolado aquí y tú atormentado allá, ¿sí? No se gana nada. Se sigue. Si a veces los que están expuestos así de continuo a las verdades están aturdidos. Entonces, ¿qué diremos? Pues del resto. Entonces, usted va a predicarle a sus amigos. Y si lo hace, ya tiene, digamos, una felicitación, no mía, sino del Señor. Sí, cuando le dice a su obra de evangelista, hágalo. Pero si usted lo hace, ¿qué se va a encontrar? Aturdidos. No, sí está bien, sí está bien. Yo alguna vez le dije a alguien, ¿usted dónde se va si se muere? Me esquivó porque es una persona súper sagaz con la palabra. O sea, si la gente dice que yo tengo, porque yo he escuchado un puñado de personas decir que yo manejo bien, yo no sé. Yo no estoy muy convencido de eso, pero lo damos por aceptado. Pero si yo manejo bien, ese es un zorro. Yo con ese no puedo, ¿sí? Mucho entrar en una riña verbal, porque ese es un zorro. Parta del hecho que es político. Eso ya lo hace una persona, digamos, en una buena parte de casos bastante sagaz. Entonces, ¿qué ocurre? Le dije así y me esquivó la pregunta que me dejó sin poder seguir en el tema. Me pegó así como quien dice un caderazo y yo y quedé fuera, ¿sí? No es como, digamos, en otras circunstancias donde el que siente que lleva la batuta del diálogo es uno, ¿sí? Y lo hizo, y claro, pero yo le estaba preguntando algo serio, algo que le convendría considerar, ¿estamos de acuerdo? Algo que le convendría pensar, ¿a dónde se va su alma si muere hoy? ¿Sí? Pero no tiene el tiempo para eso. Cree que es salvo, está aturdido, ¿sí? Es una persona nublada en su juicio, en todo esto. Entonces eso nos ocurre. Entonces esas cosas son importantes. El propósito de Dios es la salvación en general y luego entra un propósito de Dios específico. Cuando el hombre entiende que está llamado, atención, todos los seres humanos están llamados a volver al propósito de Dios. El propósito de salvación es que no se pierda el alma y dentro de él que se restauren las cosas, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que es chocante de creer, atención a lo que voy a decir, desafía la costumbre psicológica, el patrón de pensamiento psicológico que es recurrente en la sociedad, es la muerte, ¿no? Usted sabe qué nos enseñan, dice que el proceso biológico es nacer, crecer, reproducirse y morir. Y nosotros estamos acostumbrados a ver morir. Y digamos que la muerte es una realidad casi que inevitable, ¿sí? Pero
dentro del propósito de Dios no estaba eso. ¿Sí? Por eso en Apocalipsis es que Apocalipsis me cae como anillo al dedo y no creí traerlo realmente. Pero mire lo que dice. El que vivo y estuve, ¿qué? Lea, por favor. Yo sé que están cansados, que han tenido un día, y no solo un día, una semana. ¿Sí? Usted me dirá, no, pastor, es que no se me han vendido las cosas que tengo en el local, ¿sí? Tengo lastrado mi economía. Si usted viera mis hijos, usted viera mi esposo, usted viera mi carrera, pastor, mi carrera es importante. Yo estuve leyendo mucho, ¿sí? Lea esto, pues. Sí, deme un ratico de su atención por su propio bien. Usted que a veces se cuestiona por qué no hay escalera que sube y baja en su vida. ¿Sí? Porque de eso les vengo a hablar. De una escalera que solamente algunas personas tienen en su vida. ¿Sí? ¿Ya notó para dónde voy? Bueno, ¿qué dice? Lea los misterios y la ciencia y la verdad de Cristo. Mire, y el que vivo y estuve, o sea que venció la muerte. ¿Sí? Y eso es lo que nos va a ocurrir a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Eso es el propósito de Dios. Diga conmigo, el propósito de Dios. Eso es importante, ¿sí? Ese es el propósito. Jacob nos enseña un estilo de vida en el que el propósito de Dios está en el pedestal. ¿Sí me explico? Eso es lo que nos enseña Jacob. Y por supuesto que vengo más impulsado que cualquiera con lo que hoy aprendimos en la mañana, pero tengo mucho más que decir de lo que se dijo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? El tema con Jacob es que nos muestra una forma de relacionarse con el Señor en la que no solo hay que darle importancia al propósito de Dios, sino, si lo amerita, pelear por eso. ¿Sí? Si lo amerita. Quienes no, de los discípulos, ¿no? De los que se supone que debían haber escuchado la palabra de hoy, se les recomienda escucharla en la mañana, la de la mañana. Bueno, ahí la tienen gratis en el canal, ¿vale? Grande, pues. Entonces, ¿qué pasa? El tema es, el propósito de Dios, ya te estoy mostrando que a la gente le importa nada, pero entonces luego viene un tema. En el caso de Jacob nos enseña lo opuesto, nos enseña que el propósito de Dios es lo más importante y que si yo tengo que pelear por eso, lo tengo que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y en cierta medida uno va a notar que para establecer el propósito de Dios en la vida personal, sí hay que dar unas batallas. Quizá no tan reñidas como las de Jacob, no tan extenuantes, no tan fuertes, ¿sí? Pero sí hay que dar. Y la primera batalla es aquí. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que aquí se conoce como la metanoia, ¿cierto? Si usted gana esa batalla, luego tiene que dar una externa, porque no le van a querer sus hijos, no le van a querer su esposa, ¿sí? No le va a querer su mamá. El apóstol no nos cuenta que cuando se convirtió al Señor y vino la metanoia, su madre lo desaprobaba y que no podía entrar en un diálogo sin que llevara a un reproche. ¿Y tú por qué estás yendo? ¿Y por qué tú haces eso? ¿Y por qué tú crees? ¿Por qué tú te congregas? Y va más profundo, porque tú diezmas, porque haces esto, ¿sí? Y le decía, ¿y sabe qué entendió el apóstol? Y también es un ejemplo de eso grandísimo, muy respetable, es el propósito de Dios lo tengo que cuidar aún por encima de lo que añoramos a tener una comunicación fluida con mi mamá, ¿sí? Y cuenta él que lo que hacía era solo hablar o verla como médico, porque eso era lo que hacía, ¿sí? ¿Por qué es eso? Pregúntese un momento, ¿sí? Bueno, sencillo. Cuando hay algo que amenaza tu vinculación al propósito de Dios, a lo cual esta generación es mediocre. Es que, por favor,
esta generación lo están invitando y no quiere entrar. ¿Estamos de acuerdo? No es una generación que tenga que buscarla. Distinto es Ruth en la Escritura. Eso es distinto. ¿Estamos de acuerdo? Distinto es Jacob, que sí tenía linaje, sí, claro, pero la tenía que pelear con uno que no lo valoraba, ¿sí? Y lo peleó, y lo riñó. Y cada etapa de la bendición de Jacob es así, un pulso de mantener el propósito de Dios y de obtenerlo y de conseguirlo, ¿sí? Entonces el propósito del Señor, mis hermanos, es para el creyente verdadero el eje, lo más importante. ¿Por qué no me muevo a la izquierda? Porque el propósito de Dios no me lo permite. ¿Por qué no me muevo a la derecha? Porque el propósito de Dios no me lo permite. Eso ya es cuando uno va entendiendo cosas. Al principio, al principio lo esencial que uno debe entender es que el propósito de Dios es que tú no te pierdas, que tú no quedes en la prisión, en las prisiones de oscuridad, que tú no quedes excluido de la presencia de Dios permanentemente. Luego comienza uno a adentrarse en el camino de la fe y ¿sabe qué ocurre? ¿Sabe qué ocurre? Que uno comienza a entender algo que se conoce en la Escritura como la impuesta necesidad. ¿Sí? Eso es lo que le ocurre a uno ya en un estado un poco más afinado de trayectoria y de revelación. Uno ya no solamente sabe el tema de la salvación, el tema del evangelio, o el tema del propósito de Dios de reincorporarnos a su propósito original, sino que uno sabe que uno tiene que hacer ciertas cosas y uno sabe, por ejemplo, que me es impuesta necesidad. Y por impuesta necesidad espero que estén sirviendo ustedes, los que están sirviendo. ¿Sí? Para que no se acostumbren a hacerlo, digamos, por una condición de gusto o de emoción momentánea. Pero entiendo que, pues, una buena parte de ustedes ha demostrado perseverancia. Bueno, o sea que respecto de eso, pues, no hay mucho más que decir. Ahora, entonces, en el caso de Jacob ya estaba el propósito de Dios, ya estaba. En el momento en que Isaac lo bendijo y tuvo que huir, él lo lleva en sus hombros y no lo había, o sea, es como que si no se ve. El propósito de Dios cuando inicia en nosotros es algo invisible. Es un equipaje que nadie ve que tú cargas. ¿Sí? Es como en el caso de Jacob, se ve a Jacob solo, desamparado, digámoslo así, tanto como para llegar a un lugar, mire, volvamos a Génesis, mire, tanto que como para llegar a un lugar en estas condiciones, atención. Y salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. No sé si ustedes han tenido una experiencia de más de 10 minutos tirado sobre el suelo. ¿Sí? No sé, eso yo pues con mis hijos es que lo he sentido. ¿Estamos de acuerdo? Hace unas cuantas semanitas fuimos con mi hijo a hacer un experimento, digamos, de supervivencia, ¿sí? Al bosque y todo, ¿sí? Y pues fuimos, pues yo llevé todo supuestamente el equipo básico, pero sin que él supiera que lo llevaba, para que él sepa que, por ejemplo, eso de cocinar con gas es un privilegio, es una sabrosura, ¿estamos de acuerdo? Eso de, por ejemplo, ir a la cocina, abrir un cajón y ver un pan, eso es, hermano, para que entienda eso, sí, porque a veces nosotros vivimos en una rutina de comodidades y no lo percibimos. Entonces, y entonces fuimos y entonces era recogiendo la leña y que hagamos esto y que hagamos lo otro. Eso fue horas en ese experimento, que no es que salió mal, pero yo decía, ¿a qué horas me voy de acá? Decía, porque claro, sentado en un piso frío, húmedo, y eso que había unas hojitas ahí, ¿sí? Ahora, póngase a ver usted dormir sobre piedras, ¿sí? Para que usted vea que es mejor estar sobre piedras, pero con el propósito de Dios, que en un colchón cálido y cómodo,
pero completamente desconectado del propósito de Dios. Y en este caso, en el caso de Jacob se ve que, obvio, no fue cómodo. Por eso es que uno dice, ese sueño es algo espiritual, porque por muy pesado pues que sea el sueño sobre rocas, no creo que por muy pues que tenga uno de esos sueños bien pesados, pero si usted está sobre rocas, usted lo siente. Eso es súper incómodo. Y si le quedan dudas, pues vaya, acuéstese tan solo en un piso repellado. A ver cuánto dura. ¿Sí? Duro. ¿Sí? Pero lo que lo hace especial no es que sea duro. Ni Jacob es un héroe porque es duro en eso. Sencillamente lo que lo hace especial es que en ese lugar ya estaba la escalera. Entonces, ¿la escalera cuál es? Mire, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Por qué? No es el lugar, es la persona. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted ha priorizado el propósito de Dios y tiene las condiciones necesarias para que Él esté, usted no sabe lo que pasa espiritualmente, pero hay una escalera. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando uno puede andar por la vida así, usted me ve quizá y dirá, es normal el tipo, normal, no lo veo acompañado. Pues te cuento algo, yo me siento muy acompañado. En muchos momentos de mi vida he notado que hay algo similar a esto, una escalera. ¿Sí? ¿Por qué será en mi caso? En mi caso será clarísimamente por los siguientes aspectos para que usted vaya viendo si ha estado usted en los requisitos necesarios para que tenga. No, en mi caso será primero porque he creído en Cristo Jesús, mi Salvador y mi Señor. Sí. Que me reconcilió con el Padre, el que está al otro lado de la escalera. ¿Estamos de acuerdo? Porque ese es Jehová. Mire qué dice. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Entonces, en el otro extremo de la escalera está el Señor, para que uno tenga esa escalera subiendo y bajando entre nosotros y el cielo, que eso es una distancia más que intergaláctica. Eso es una cosa brava. ¿Entienden cuando digo intergaláctica? O sea, es de galaxia a galaxia. Eso no interplanetaria, no, eso es ridículo. Intergaláctica es una cosa brutal, ¿sí? En cuanto a distancia. Para que haya eso, tiene que estar, en nuestro caso, el propósito de Dios de la reconciliación con el Padre, para que Él esté del otro lado de la escalera. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí, a donde le llega a usted, esté la escalera y le llegue, tiene que usted estar reconciliado con el Señor. ¿Sí? Lo primero. Segundo, por la edificación y por el propósito de Dios, lo que somos mi familia y yo, ¿sí? Hemos entrado sin saber del todo en un llamado que nos ha dado esa enorme bendición de ser demostración pública y viva de lo que es esa relación, ese brazo que sostiene, esa ayuda, esa interlocución celestial. Baja, sube, porque cuando yo veo, por ejemplo, que dice que su extremo tocaba el cielo y aquí los ángeles de Dios subían y descendían, o sea, subían y bajaban, yo veo es comunicación, yo veo es tránsito, ¿estamos de acuerdo? Relación, servicio, ¿estamos de acuerdo? Oraciones que suben, respuestas que bajan, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que veo yo. Entonces, ¿qué ocurre? En nuestro caso, pues mi padre no puedo pasar por este tema sin darle crédito. Él se tomó muy en serio las cosas con el Señor, más en serio de lo que cualquiera de nosotros, ¿sí? Y sin saberlo, tomárselo en serio es creer su palabra. ¿Qué es tomárselo en serio? Creer la palabra del Señor, creerla, ¿sí? Y comenzó a seguir el llamado del Señor. Y por supuesto que ahí pueden haber errores, pueden haber cualquier cosa que pueda usted alegar, pero la motivación inicial fue vincularse. Y nos involucró desde chiquitos. Y gracias al Señor, le doy la gloria a Él,
nosotros hemos sabido cogernos duro de eso. ¿Sí? El Señor ha sido paciente, porque el Señor no te va a quitar la escalera de un día para otro, ¿estamos de acuerdo? A veces uno ha pasado por momentos donde no entiende las cosas, donde se deja seducir por los horizontes mundanos, donde se deja seducir por cualquier cosa. Pero afortunadamente ha bastado la palabra del Señor, así como la han escuchado hoy, para hacer salir del aturdimiento, a mí por lo menos. Y entonces yo digo, no, me voy a agarrar duro del Señor. Y para mí es importante hacer la voluntad de Dios. Cuando yo me iba a casar, yo pensé, tengo que hacer la voluntad de Dios. Cuando yo iba a estudiar, dije, tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque me interesa eso. Quiero que se mantenga en mi vida eso. Ahora, para usted, muchos de ustedes son pioneros, padres y madres. Escuchen lo que les voy a decir. Usted no vio a su papá con una escalera. Lo más probable es que lo haya visto en una experiencia de vida, de confusión, atención, de derrota y finalmente de perdición si es que ya está muerta la persona. ¿Sí? Esa es la verdad. ¿Sí? Si sus padres murieron sin Cristo, ¿sí? Entonces usted va a tener que aceptar, así no le quepa en la cabeza la moral y todo, va a tener que aceptar que murieron desconectados del Señor. ¿Sí? Pueden haber muerto religiosos, pero desconectados. Porque una cosa es religioso y otra cosa es nacido de nuevo, ¿cierto? Pueden haber muerto así. Pueden haber muerto llenos de ídolos y de supersticiones, pero al final desconectados. ¿Sí? Cuando uno tiene la escalera, uno se le nota el respaldo del Señor. Se nota que va acompañado, se nota que el Señor provee, se nota que el Señor está presente, aunque el colchón tenga que ser en un momento de piedras. ¿Estamos de acuerdo? Así es la cosa, mis hermanos. Ojalá, por encima de todo lo que estoy diciendo, usted pueda ir cogiendo cositas para usted. Ustedes son pioneros, entonces le hablo a los pioneros. El pionero tiene que, primero, creerle al Señor. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo que Abraham entrara en la vinculación con el propósito de Dios? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La gente no le cree al Señor. Creerlo, realmente. Una convicción que usted esté dispuesto a no negociar, ¿sí? Con nadie, y que usted camine en el Señor sin ver quién lo sigue. Ese es el tipo de convicción que lo vincula a usted al propósito de Dios, solo. Luego puede que voltee y se dé cuenta que lo están siguiendo los hijos. Ese es un detalle que mi padre también tuvo. Mi padre nunca yo lo vi inquieto por si nosotros creíamos o no. O sea, estaba dispuesto a vivir una vida de fe en solitario. Eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. ¿Sí? Y luego entonces avanza el asunto. Creerle al Señor, ¿no? El pionero tiene que ser así y tiene que ser muy radical, atención. ¿Sí? Y tiene que practicar todo lo que en la Escritura le sea concedido para la relación con el Señor. ¿Sí? Y por mucho tiempo. Si es una persona de oración, si es una persona de sacrificios, si es una persona de consagración al Señor, entonces está honrando el propósito después de haberlo creído. ¿Me doy a entender? Luego eso de alguna manera impacta en sus hijos. Así no se alcancen a dar cuenta. ¿Qué pasa si soy un joven pionero? Que mis padres no caminan en la fe, están equivocados o cualquier cosa. Camina tú sin dejar de honrarlos a tus padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay más. Usted me dice, pero así de fácil. Sí, claro, por Cristo. ¿Por qué es así de fácil? Por nuestro Señor, que nos está invitando. Les dice, nos dice, vengan de nuevo al propósito de Dios y no se preocupen por el tema del pecado, que yo puedo pagar por eso, ya pagué por eso, ¿sí? Eso lo hablamos y lo vamos manejando. Así dice el Señor. Los invito
¿Sí? Por eso es que es así de fácil. Pero claro, eso de creer y seguir siendo joven o siendo viejo, lo que sea, como pionero es muy difícil. Ahora, a los segunda generación, ¿sí? Yo soy segunda generación, por ejemplo, en este sentido, de la escalera, ¿sí? No puedo dejar de reflexionar que en mi vida he notado en más de una ocasión, yo no sé si lo pueda decir siempre como una escalera, pero sí puedo decir que el Señor, por lo menos las oraciones, si fueran un paquetico que tuviera que subir hacia el extremo opuesto de la escalera, sí se lo llevaron, se las llevaron las oraciones, porque bajaron a responderme a mí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es sentido. ¿Qué le toca a la segunda generación? Tomarse en serio, salir del aturdimiento. Si las rutinas de mis padres han sido positivas, tienen que pasar a ser mis rutinas por convicción. ¿Sí? Eso le toca a la segunda generación. Si hay un buen ejemplo en los padres, emularlo. Si hay un mal ejemplo, desecharlo. En la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a producir? Esto, mire, esa bendición de que el propósito de Dios siempre se esté cumpliendo en su vida. ¿Sí? Que ya está en marcha. Y eso le va a manejar todos los aspectos más superfluos y triviales como los más relevantes. Mire lo que dice. Y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová. ¿Por qué le hablo de linajes y de si soy segunda generación y soy primera? En el caso de Jacob es tercera. ¿Por qué? Porque aquí dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ese es el propósito de Dios. En nuestro caso es distinto, tiene otros matices, ya lo hemos hablado. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Por qué es un linaje familiar? Porque esa es la promesa a Abraham, la promesa a Isaac y finalmente la promesa a Jacob. Entonces usted ahí sí ve al poderoso de Israel. ¿Sí? Nosotros cantamos tanto del poderoso de Israel o cantamos grande, fuerte, poderoso es el Señor, pero eso pasa a ser una realidad en nuestras vidas cuando estamos en el propósito. ¿Me doy a entender? Ahí pasa a ser una realidad en nuestras vidas. Por eso cuando la canción esta grande y fuerte suena, hablando particularmente de esa, hay muchas que lo cantan, hay muchas que lo mencionan, hay unas que hasta lo gritan, pero en esa particularmente yo digo a boca llena, grande, fuerte, poderoso es nuestro Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo he visto. Poderoso para salvar, poderoso para proveer, poderoso para proteger, poderoso para castigar y reprender, poderoso para abrir y que nadie cierre, y para cerrar y que ninguno abra, ¿sí? Poderoso para sostener una obra pequeña, poderoso para hacer que una obra sea grande, poderoso para poner palabras de vida en una persona sacerdotalmente pequeña como yo, poderoso para vivificarnos con su palabra constantemente, poderoso para proveernos una palabra revelacional tan exquisita como es la Escritura, y en general así. ¿Qué espero yo? Llevar el relevo de la relación con el Señor para que en donde me toque parquearme, porque a Jacob le tocó parquearse allí, ¿estamos de acuerdo? Está la escalera, subiendo y bajando, ¿sí? Donde uno sepa que el Señor está allí, ¿sí? No es el sitio, les repito, es la persona, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si Dios... porque aquí voy a cerrar con una cortica reflexión. ¿Qué pasa si Dios te muestra a ti que está en un lugar, que está con una visión ministerial, por ejemplo? ¿Sí? Hay gente que no tiene el discernimiento. Miren, estos días me contaban de una persona que pastoreamos mucho y mi esposa pastoreó bastante también, le ayudó muchísimo en la dirección espiritual, y en estos días alguien la confundió, se topó con alguien y le comenzó a
a convencer y a confundir en cuanto a irse de aquí. Y lo logró, ¿sí? Y lo logró. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, les comento. Es una persona, ¿sí?, que no tiene discernimiento. Eso del discernimiento es clave para saber quién sí tiene y quién no tiene la escalera. ¿Sí? Y es una persona que está aprendiendo, es una persona que no ha sabido todavía consolidar para sí mismo una relación. Que uno puede estar tranquilo con decir, a donde tú vayas el Señor está contigo. Porque hay gente que uno le puede llegar a decirle así, a donde tú vayas el Señor está contigo. Son una cosa, pues un puñado de personas, ¿no? Porque, por ejemplo, la escalera siguió a Lot. La verdad es que no. ¿Cierto? Se quedó con Abraham. Lot tiene misericordia, ¿sí?, de Dios, obviamente, porque Dios es misericordioso, grande, y había un hombre que ese sí tenía una escalera así, ¿sí? Subía y bajaba mensajes. Cuando Dios iba a destruir Sodoma, se lo comentó a Abraham. Bajó por la escalera y le dijo, mira, ¿cómo te parece? Voy a destruir Sodoma porque el clamor de su maldad ha subido y me parece pestilente esa ciudad. Me parece, estoy parafraseando, estoy, digamos, poniéndolo un lenguaje un poquito más ilustrado, ¿sí? Y él habló. Por eso. Entonces les dejo esa reflexión. Hay que discernir dónde están las palabras de vida, hay que discernir dónde está el Señor, ¿sí? Para que luego un día pueda estar tan presente con nosotros como lo estuvo con este hombre. Vamos a orar.